Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor. Queremos cerrar con un tema que para los que realmente captan este tema bíblico, es importante que usted conozca alguna vez en su vida. Si nosotros los sacerdotes recorriéramos este camino, voy a ser honesto, muy poco lo hemos recorrido esto que voy a presentar acá, porque es algo muy técnico. Muchas veces a nosotros en los seminarios se nos dio grandes introducciones, mucha teoría y pocas herramientas prácticas como estas. Ahora nos vamos a fijar, para que usted se fije, cuando la interpretación bíblica se transforma en ciencia. ¿Cómo es que usted hace ciencia bíblica y cuando no? Esto que voy a presentar es para la ciencia bíblica. Acá tenemos, por ejemplo, un primer momento es los métodos histórico-críticos. Y en esta parte tenemos los métodos literarios más recientes. Cuando nosotros hablamos de esta parte, estamos hablando de dos vertientes. Una vertiente que se llama diacrónica a través del tiempo. Allá colocamos un poquito, son como etapas de un proceso. Y acá colocamos los sincrónicos. Son dos grandes vertientes. La crítica, lo grande arrancó allá, hace unos 2 siglos. Lo más reciente está acá. ¿Por qué? Ya vamos a darnos cuenta en lo más y lo menos de estos métodos. Vamos a darnos cuenta que todo método, atención a lo que digo como biblista, todo método tiene sus bondades, arroja muchas luces, pero tiene muchos límites también. Esto es importante. Cuando usted está ante alguien científico, alguien que sabe mucho, le va a decir muchísimo en su campo, pero también le va a decir cuáles son los límites que él tiene, porque el que sabe más conoce mejor sus propios límites. Veamos entonces de qué estamos hablando en este momento. Vamos a tocar 4 aspectos. Los métodos en general, veíamos ayer los sentidos, el sentido. Hoy vamos a hablar de los métodos. Y vamos a hablar del método histórico crítico, los métodos de análisis literario, 2 vertientes, diacrónica y sincrónica, y los acercamientos más recientes que completan esos 2 momentos metodológicos. La hermenéutica aspira a librar la comprensión de la arbitrariedad mediante métodos de interpretación. Se lo voy a traducir este párrafo. Porque a veces nosotros escuchamos cosas que no nos convencen. Y lo más triste es cuando un predicador que está haciendo cabeza dice, todos deben entender así. Y hay de aquel que no lo entienda así. Cuando uno mira esa arbitrariedad o ese abuso al interpretar a Jesús, al dato revelado, para evitar esos excesos que hay que hacer, es importante tener métodos. Si usted no tiene método, va a ser una persona arbitraria a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Y escúchenme los padres de familia. Esto es lo que los papás nos tienen que enseñar. Y darnos cuenta que el saber esto, cuanto mejor lo manejamos, nos permite ser mejores evangelizadores de la propia familia. Los métodos señalan caminos para descubrir el significado de los textos. Son caminos. Ese es un método. Pero como tratan el objeto de estudio, ya decía, el objeto es la parte de la Sagrada Escritura que va a estudiar. Los subrayo para que no haya equívocos. Desde un determinado punto de vista, ese es el método. Por ejemplo, si me pregunta, Padre César, ¿y usted qué objeto, cuál fue su objeto de estudio en el Nuevo Testamento? Yo soy especialista en el Nuevo Testamento. ¿Qué parte del Nuevo Testamento investigué? ¿Cuál fue mi objeto? 1 Corintios 7, del versículo 1 al 40. Ese fue mi tesis doctoral. Ese es mi objeto de estudio. Todo el capítulo de 1 Corintios 7. Y por supuesto, eso supone un método, si quiere ser ciencia. Bien, dice, vista desde un determinado punto de vista. A menudo se necesita clarificar sus valores y sus limitaciones. Cuando usted redacta un trabajo de investigación, debe decir, llegamos hasta acá.
Pero nosotros nos falta, por ejemplo, tal área, tal otro aspecto, es la investigación, eso queda abierto. Así se dice cuando se hace una investigación seria a nivel exegético y teológico bíblico. Método etimológicamente significa procedimiento. Ese es uno de los significados. Realizar algo por un camino, viene la palabra de métodos, es un camino, ¿verdad? Por el cual atravesamos paso a paso. Eso es importante, un camino determinado paso a paso. Por eso decimos que es un procedimiento, es un proceso. Las disciplinas científicas se definen por su método. Atención, la química, la biología, la física nuclear, la matemática tienen un método y un objeto de estudio. Eso es así. Bien, que a su vez depende del objeto de estudio. Ejemplos, los instrumentos de astronomía no son los mismos que de la biología nuclear, molecular. Por ejemplo, no vas a usar un telescopio en la biología, ni en la microbiología, ni en la bioquímica. Va a usar un microscopio, un macroscopio y un microscopio. Ahí ya nosotros entendemos que son instrumentos distintos, con objetos distintos. Bien, en exégesis distinguimos entre métodos y acercamientos. Los métodos fijan la atención en el texto. Nos vamos a fijar en el texto cómo abordarla. Vamos a ver si es una narración, si es una carta, o si es algo profético, o si es una imagen literaria metafórica. Bien, dice así, los acercamientos se fijan en el mundo social y teológico del texto, el mundo, el entorno. Vaya, nos fijamos en el texto primero, el objeto de estudio, y después vemos el entorno, lo que se entendió, lo que se veía, vamos a remontarnos al tiempo cuando se escribe, etcétera, y cuál fue la teología de ese momento y la teología actual. Hay dos grandes métodos, el histórico crítico y los restantes métodos. Ya vamos a ver que en esto se han dado muchos pasos en el siglo II, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, preciso. Bien, veamos entonces el método histórico crítico. En la exégesis bíblica actual, el método histórico crítico es necesario, pero no suficiente. Lo quiero afirmar de cara a los biblistas colegas de Latinoamérica. No es suficiente, hermanos, ya que la revelación es histórica, de acuerdo, pero no puede quedarse su significación en el pasado. Este es lo que nosotros hemos encontrado detrás de todos los problemas teológicos de América Latina. Ese es un problema muy de fondo que todavía no hemos resuelto, especialmente le digo a los biblistas que me escuchan este tema. Los presupuestos de este método es que examina el texto como religioso, como texto del hombre sobre Dios, pero nunca al revés. Actualmente incluye la crítica filológica y la crítica histórica, son dos críticas. Ya cuando nosotros hablamos de crítica, nos estamos remontando, por ejemplo, a Kant, Immanuel Kant. Ahí hablamos de la crítica, de la razón pura, por ejemplo, con Kant. De ahí viene esa vertiente, con su epistemología, es decir, su teoría del conocimiento, y otras dimensiones que implica la crítica histórica y la crítica, por supuesto, filológica. Veamos el método histórico y filológico, que son dos etapas de este método. Estamos ante un conjunto de métodos que incluye lo siguiente: la crítica textual, las variantes, viene de papiros, manuscritos, códices, etc. Es la crítica textual. Ya de eso te presenté yo algo en algunas imágenes. Luego la crítica literaria, es decir, cuáles son los análisis que se han hecho en torno a nivel filológico a lo largo de la historia. La crítica de los géneros y de las formas, la crítica histórica, etc. Estamos hablando de que lo que nosotros recibimos de los aportes más recientes de diferentes revistas, nosotros no los damos por un amén. Es decir, dudamos, vamos a acercarnos, vamos a chequear, vamos a darnos cuenta si eso es válido o no. A eso nos referimos con la crítica. En su momento, los padres como Orígenes, Gregorio de Niza, Agustín y Jerónimo tenían grandes conocimientos de gramática, retórica y una profunda erudición. Podríamos decir, ya ellos usaban de algún modo este método histórico crítico que es de
los últimos 2 o 3 siglos de esta época. Efectivamente, ya estamos hablando del siglo IV, tercero después de Jesús, muchos siglos atrás. Luego los análisis de la historia semántica, hemos dicho la semántica es el significado, fueron comunes en la Ilustración, como pasa con Johann Salomo Smeller. Hablamos del siglo XVIII, considerado el padre del método histórico crítico moderno. De ahí nace el método actual, siglo XVIII. Lo repito para que no haya equívocos. El método histórico y el historicismo. Vamos a ver, lo histórico es válido. Cuando hablamos de historicismo es una hipérbole, una exageración histórica, es decir, es algo que realmente es un exceso, para que lo entendamos. El historicismo aplica este método de la conciencia histórica a las humanidades, hasta la actualidad. Le pongo el ejemplo que para todos les resultará cercano. El marxismo, por ejemplo. El planteamiento marxista, por ejemplo, de la realidad, aplicado a aspectos ya, digamos, de ámbito social y otras vertientes. O si usted quiere, aplicado, por ejemplo, a las relaciones familiares en la actualidad. En su momento se estudia la historia con una crítica de los documentos y proponer una explicación narrativa de los resultados. Eso es válido. Los grandes principios, el de la crítica, la apertura o duda, luego la analogía poniendo entre paréntesis los relatos de sucesos sobrenaturales. Ojo a lo que digo, por ejemplo, ponía el ejemplo de Jesús, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Aquí ellos ponen entre paréntesis el Jesús de la fe. Y voy a ser más honesto, y se quedan con un Jesús que fue guerrillero. Para que usted lo entienda, los reduccionismos que se han hecho cerca aquí a nivel latinoamericano. La correlación o causalidad interna. ¿Cuáles son las causas de esa evolución histórica? La relación causa-efecto de los sucesos analizados. Bien, como por ejemplo, ese es el caso de la resurrección, que se dice así. La resurrección fue un acontecimiento. Es un acontecimiento, pero dice, ¿podemos tipificarlo como historia? No. Por tanto, dice, es un tema metahistórico que va más allá de la historia. Allí nosotros vemos ya un límite del historicismo. ¿Cuáles son los objetivos y límites del método histórico crítico? Los objetivos son dilucidar el sentido literal y describir en lo posible la realidad histórica a que se refiere el texto. Importante. Eso es necesario, por supuesto. Estos objetivos están íntimamente relacionados y se necesita ser precavidos para no contradecirse o decir cosas distintas al sentido común. Por ejemplo, lo que he dicho de Jesús de la fe. Usted imagina que ella dice, miren señoras, abuelitas, eso de Jesús aquí y allá, ya que ya está superado. Nosotros solo vamos a creer en este Cristo histórico, que es el que tiene que cambiar la historia, aunque tengamos que usar las armas. Eso es una aberración. Y eso, cuando usted lo dice bien, son afirmaciones que se han sacado de este planteamiento. Es una de tantas aberraciones. Bien, los procedimientos del método histórico crítico. Se siguen los pasos del análisis de textos antiguos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Fíjese bien, estamos haciendo un análisis hablábamos, por ejemplo, de San Agustín. Dice, la recopilación de las circunstancias de composición del texto. La recopilación, ¿qué es? ¿Quién, qué, a quién, cuándo, por qué, dónde? Usted va a recoger todas las fuentes históricas. El estudio lingüístico y literario. La unidad y la estructura literaria. El léxico, la sintaxis y la gramática. Esto es importante. Por eso decimos, San Agustín, por ejemplo, era un hombre muy versado, muy erudito en estas áreas. Luego los géneros literarios. Las formas menores, que son, por ejemplo, el sentido, el modo de pensar, expresarse y narrar de esa época. Vamos a fijarnos, como por ejemplo habla Moisés, como habla, por ejemplo, el profeta Isaías, como habla, por ejemplo, en su momento San Pedro. Esos contextos de la forma que ellos usan, nos vamos a remontar hasta esa época. La crítica de las formas ha arrojado luz sobre el contexto vital concreto y el desarrollo de las unidades literarias. ¿A qué nos referimos? A cantos, bendiciones, oráculos, himnos cristológicos,
entre otras formas literarias o unidades literarias. El carácter de los textos bíblicos, la historia de la composición del libro, la fuente que se emplearon, la crítica de la tradición y la crítica de la redacción. Esto es importante. Estos términos nacen en Alemania. No usamos la palabra alemana porque son 2 o 3 palabras en una, pero son interesantes cuando usted las escucha. Bien, el balance de este método, ¿va? Aquí ponemos como las pinceladas. Cuando esto uno lo analiza bien, obviamente es un lenguaje mucho más técnico. Aquí lo estamos dando lo esencial a usted, que es un laico que va entrando en el tema. El balance. Este método es necesario exegéticamente, sin duda, pero no agota la significación del texto, requiriendo otras metodologías. Ya por tanto, si somos científicos serios, nos vamos a dar cuenta que esto no basta. Alguien que me presente a mí una tesis solamente con histórico crítico, yo le diría, esta es una parte, que falta la otra parte, que es el contexto teológico y la tradición y el magisterio. Bien, otro límite es su tendencia historicista, quedarnos ahí y decir solo lo que aquí se dice, eso es científico, eso es historicismo, que es lo que muchos de nosotros hemos escuchado en profesores de humanística en las universidades estatales. Cuando este tema es el que prevalece el historicismo, y eso es lo que estoy diciendo. Se limita a la significación del texto en el pasado. No le interesa su significado más allá de ese momento. Por eso esta frase es importante. La hermenéutica secular puede sustituir la hermenéutica de la revelación. Hace algún tiempo, uno de mis obispos, al ser interrogado por un salesiano, un personaje muy conocido en nuestra tierra, le decía a uno de mis obispos, decía, ¿cuál es el problema en El Salvador? Le preguntaba. Y él decía, el problema sigue siendo el Cristo histórico. ¿De qué estamos hablando? Cuando la hermenéutica secular sustituye a la hermenéutica de la revelación o de la fe. Eso que estoy diciendo es un punto de fondo y muy serio en lo que se ha llamado la producción científica de la región. Bien, a nivel bíblico. Por esto necesita la interpretación teológica. Ante el límite historicista, para no caer en una versión, si quiere, sin fe, nosotros vamos a formar gente con fe y que va a crecer en la fe. Es más, cuando hablamos de teología, la teología es la razón que investiga sobre el dato revelado. Eso ya es bastante interesante decirlo, con métodos y objetos. Veamos entonces los métodos de análisis literario. Lo anterior era diacrónico en el tiempo. Y en esa parte hay tratados. Los alemanes en eso son enciclopédicos. Usted mira a un alemán y sobre un término le hace un libro así, sobre un término. Pues esa parte es diacrónica en el tiempo. Y mire lo que he dicho, solo ahí tiene para años de investigación, para que usted lo entienda. Veamos entonces los métodos de análisis literario. ¿Por qué surgen? Porque el método, dice así, en la segunda mitad del siglo XX, hacia el Concilio Vaticano II, se desarrollan metodologías sincrónicas en continuidad con Aristóteles, pero añadiendo más rigor, siendo las principales 2 grandes formas, el análisis narrativo y el análisis retórico. Ponga atención a lo que voy a decir. Los 2 análisis, que son científicos también, arrancan con Aristóteles, pero es obvio que en más de 20 siglos hay muchos aportes en Europa. Veamos un poco lo que se dice sobre estos 2 análisis. El primero, narrativo, gran parte de la Biblia son textos narrativos. Hablamos de los libros históricos, de los proféticos, y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Vaya, cuando estamos ante textos narrativos, nosotros vemos que se trata de una acción. La metáfora, por contraste, es un estado. La narración, ¿qué difiere la narración de la metáfora, del lenguaje figurado? La narración nos da una acción, la metáfora un estado. Importante entender eso, acción y estado. Confiada a un narrador, eso es lo histórico, algo que sucede y se le dice a alguien, por favor usted, San Lucas, interprete este acontecimiento. A diferencia, por ejemplo, del drama, donde los personajes actúan y hablan por sí mismos.
Esto es interesante. ¿En qué diferencia difiere una narración de un drama? En que necesita un narrador. El drama, por ejemplo, en cualquier drama, por ejemplo, Otelo, por decir algo, ¿verdad? Entre otros, hablan los personajes, no necesitan otro que relate. Bien. Y después nosotros vemos que involucra el tiempo, el cambio de situación antes y después de la acción. Esos elementos son parte del análisis narrativo. Tiene las siguientes partes, un análisis así: el estudio del drama, los personajes, la perspectiva, el tiempo y otras variantes. Eso es alguien que quiera hacer, por ejemplo, un análisis, va a decir, vamos a hacer el análisis narrativo del pasaje por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Eso es interesante, esa historia. Ahí entonces nosotros vamos a hacer esos procesos: drama, personaje, perspectiva, tiempo. Bien, pasemos al análisis retórico. La retórica es el arte del discurso persuasivo. Yo me recuerdo mucho de un personaje en Nueva York, en alguna oportunidad, me decía así, este personaje muy bonito a propósito de este tema. Después que le escuchó una homilía, quizás ya depende cómo hayan escuchado yo a sus sacerdotes, él se acercó y me dijo así al salir de la misa: Padre, yo pensé que la retórica ya había pasado de moda. Vaya, después de escuchar eso, lo otro, me dice, me he dado cuenta que todavía no ha pasado de moda. ¿A qué se refiere la retórica? Arte del discurso persuasivo y del discurso eficaz. Cuando un sacerdote sabe hablar bien desde el púlpito, eso es retórica. No es solo por hablar, pues, por Dios. No es solamente palabras, es que hay que saber decir las cosas. Y hay que tener arte de persuadir y de llegar al corazón. Eso es la retórica. ¿Por qué a San Agustín le gustaba tanto la retórica? San Agustín es un gran retórico. Veamos, propone un discurso de la manera más adecuada. Desde Aristóteles, Cicerón y San Agustín, la retórica ofrece buenos recursos para comprender los textos bíblicos. Desde entonces hablamos de retórica. Erasmo, Melactón y otros, por ejemplo, recobran este tiempo hacia el siglo XVI. Lo retoman, pero la tradición viene desde Aristóteles. Normalmente se busca el principio y el final de la argumentación, cuándo comienza un discurso y cuándo termina. Luego el motivo que provoca ese texto. Luego se debe decir qué tipo de discurso se le asigna. Y miren cuántos tipos de discursos puede encontrar, al menos 3. Un discurso judicial, hechos pasados sobre lo justo o lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. ¿A qué va a ayudar ese discurso? A elegir lo más justo. Va a convencer al autor de que elija, por ejemplo, la defensa y el valor sagrado de la vida, por decir algo. Luego dice el deliberativo. El deliberativo o argumentativo. Dice hechos futuros. Fíjese, dice lo anterior eran hechos pasados. Ojo a lo que digo porque son claves en un análisis. Hechos futuros, lo deseable, lo ventajoso y lo preferible. Se trata de convencer. Esta parte es la que, por ejemplo, utilizan los políticos. Esto, un buen político, pues, culto. No cualquier político que diga tonterías ahí y se vaya a descalificar, al contrario. No es eso. Hablamos de los grandes políticos. Por ejemplo, hablamos de personajes como Tomás Moro, con personajes así. Bien. Y después dice el discurso epidíctico, o más sencillo para usted, celebrativo, que son los hechos del presente, la virtud, la belleza, el bien, que alaba o culpa como elogio o que hace apología. Bien, fíjate, 3 discursos muy interesantes que es importante descubrir. Por ejemplo, cuando Pedro predica en su momento después de Pentecostés, eso ya es un discurso de Pedro. Bien, cuando uno mira esta parte, ya usted se da cuenta, dice que hay varios pasos. ¿Cuáles son? Y los subrayo. La invención, que es el estado de la cuestión, y las pruebas. En toda tesis doctoral bíblica siempre tiene que haber un status questionis, que es el estado de la cuestión. Es esta parte primera, es decir, hasta este momento, 2025, ¿cómo son las investigaciones de los últimos 10 años? Eso es lo que tienen que decir en todo el mundo. Y dice después, ¿verdad? Dice, la taxis, primero dice así, la invención, luego la taxis,
es la disposición del discurso. ¿Cuál es la estructura del discurso? Luego la lexis o estilo. Esto es importante. Hablamos de invención, la disposición del discurso y el estilo. Uno va a encontrar diferentes estilos de acuerdo al autor. Sobre el discurso oral, que es la memoria y la acción, no se consideran en el análisis. Esos son otros aspectos de la retórica. Solamente toco algunos temas acá. Indico quizá para quien quiera investigar en el futuro a un autor muy interesante, es Mené, ¿verdad? Mené, de apellido menangoesita del bíblico, que es Mené. Es un francés muy interesante que ha escrito cosas muy bonitas sobre el análisis retórico. Y finalmente ya vamos a ver los acercamientos. Los que estudian el texto después del texto, esto es un acercamiento que es, después que hemos hecho filología, por ejemplo, esto completa un acercamiento sincrónico y un acercamiento diacrónico. Esto es importante. Entonces vamos a ver qué es un acercamiento. Nos vamos a ir a la tradición. El primer acercamiento se llama canónico. Desde 1972, James Sanders propuso una crítica canónica que integra la crítica de las tradiciones, la crítica de la redacción, la situación canónica y el midrash comparativo. Veíamos en su momento el midrash, que es un comentario en su momento a textos sagrados. Se acentúa el proceso canónico, por ejemplo, en el caso de la Biblia hebrea. ¿Cómo se formó el canon de la Biblia hebrea? Que en su momento lo hemos tocado acá. Dice, esa parte se acentúa con tres variantes. Una escritura en una situación nueva de la comunidad y se aplica con una hermenéutica, en el caso de Israel, al monoteísmo de la época. Esa parte se llama acercamiento canónico desde 1972. Estamos hablando más o menos hace 40 y tantos años, para que usted se ubique. Luego, Brevard Childs dice así, habla de acercamiento a la lectura canónica, acercamiento, que es acudir a la Sagrada Escritura como testimonio normativo de la fe. Muy bonita esta parte. Nos vamos a acercar y vamos a decir en qué norma esto es lo que creemos. Se refiere a principios los siguientes. Una crítica y la redimensión de lo histórico crítico. Vaya, vamos a decir cuáles son los aportes que se han hecho acá y cuáles son los límites, primera etapa. Luego el estudio debe comenzar por la forma final del texto, es decir, voy a ir atrás de la composición o voy a mejor a tomar el texto como lo tengo y de qué voy a hacer el análisis para atrás. Es la segunda etapa y esa es más sabia. Luego dice así, sobre el Antiguo Testamento, el texto masorético es fundacional y antecedente de la iglesia. Cuando hay Masora ya, cuando los rabinos ya definen el texto definitivo de Israel, eso es fundante. Y luego la sensibilidad ante la lectura premoderna de la Biblia. Nosotros nos damos cuenta que hemos dicho del 1700 para acá, hay mucho aporte y mucha investigación. Hay acierto, por supuesto, y hay límites. Una concepción de la Biblia donde tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo mantienen su voz como escritura cristiana. Nosotros hablamos que nos hablan de una única persona, que es Jesucristo. Bien, este acercamiento es para los que hemos investigado más recientemente. Se me pregunta, ¿cuál es su metodología, padre? Yo voy por esta parte de Brevard. Ese es mi camino de investigación. ¿Por qué? Porque queremos hacer teología y exégesis católica. Bien. Y después, la historia de los efectos del texto. Esto es muy bonito. Del estudio de la recepción de los textos literarios, en 1970 comenzaron. A la exégesis no le interesa todo lo literario, sino le interesa la historia de los efectos del texto. Y esa es una parte de ese estudio de los textos literarios. Entonces, ¿qué efectos produce el texto? Esto es bonito. La relación texto y lectores obedece a la lógica pregunta y respuesta. H.R. House señalaba que el horizonte de expectativas de una lectura es doble. El original del texto, hablamos por ejemplo, los corintios fueron los primeros destinatarios de de las dos cartas de San Pablo. Dice, el original, ahí hay una comprensión inicial por parte de los corintios y el extraliterario, que es lo que aporta el lector de nuestra época.
Vaya, ¿qué comprensión tuvieron los corintios de lo que le escribió Pablo? Esa es una etapa. Pero otra es la que nosotros hoy en el siglo XXI comprendemos y comparamos después las dos comprensiones. El último aspecto es una suma de comportamientos, conocimientos e ideas que tiene el lector del texto en una época predeterminada. Un lector del siglo segundo, por ejemplo, uno de la época ilustrada que conoce más la retórica técnica de lo que hemos venido hablando, o un pastor que, por ejemplo, debe predicar con más autoridad, pensemos en los obispos, el Papa. Vaya, cuando uno mira esos tres niveles de lectura, de comprensión del texto, ya eso nos da muchas variantes y algo mucho más rico. Al unir esos horizontes, el texto da una respuesta a las preguntas y hay una experiencia estética. Ese es el caso del Cantar de los Cantares. Por ejemplo, en la patrística, en los monjes de la Edad Media y en San Juan de la Cruz. Pasamos por ahí para que usted lo entienda. Dice uno, el Cantar de los Cantares, ¿qué es? Es el amor conyugal. Y a uno me da de gracia cuando la gente se queda ahí y dice, mire padre, como que uno de hombre mejor no escucha eso porque como que las hormonas se le ponen a funcionar. Vaya, y no solo a los hombres, entiendo yo. Vaya, eso es una interpretación. La otra es la relación de Yahvé esposo con Israel, una segunda relación. Y una tercera es, por ejemplo, la relación de Cristo con la iglesia. Y una de San Juan de la Cruz es la relación de Cristo, del esposo del amado, con la amada, que es el alma, nuestra alma interior. Ahí hemos dado niveles de comprensión del texto del Cantar de los Cantares. Bien, este método requiere no decir más de lo que realmente quiere decir el Cantar de los Cantares. Es decir, para aquellos que les gusta mucho la retórica, el plumaje, verbalizar y decir muchas cosas, no solamente uno en la vida ordinaria puede decirlo. Cuando uno se hace especialista en esto, también puede desbordarse y al final decir más cosas de las que realmente ha dicho el Cantar de los Cantares. Bien, hemos visto así como sucintamente, de modo sintético, este tema que es el científico. ¿Quiere hacer ciencia bíblica? ¿Cuál es el camino? ¿Qué método va a usar? Primero, ¿qué parte de la Biblia va a estudiar? Luego, ¿qué método va a usar? Y aquí le hemos planteado dos caminos. Uno diacrónico, que es el histórico crítico en el tiempo, y después el sincrónico. Para un católico bien formado no lo puede separar, porque los dos tienen límites. Hemos dicho al principio, todo método tiene un límite. Y después los acercamientos. Hemos visto, por ejemplo, el canónico, que es muy bonito. Veíamos más recientemente los efectos del texto, que es muy bonito. Y por supuesto hay más acercamientos. Por ejemplo, aquí uno escucha acá de las ciencias humanas, los contextuales, y ahí, por ejemplo, podemos tocar también los aportes serios de la teología fundamentalista, o la exégesis fundamentalista que es protestante. Esto es para que nosotros nos ubiquemos y entendamos que hemos recorrido un camino bonito de esta primera introducción, este curso primero, que es la introducción a la Sagrada Escritura, y que queremos que sea el fundamento de otro momento más bonito, por ejemplo, de los evangelios, de San Juan, de la teología juánica, de la teología paulina, del Apocalipsis. Esos son momentos que en su momento vamos a dar como cursos así intensivos como hemos dado de introducción a la Sagrada Escritura. Te invito para que el sábado nos encontremos acá en este Salón San Vicente a las 10 de la mañana. Primer grupo que quiera, y a las 4 de la tarde el siguiente grupo. Queremos con el padre René chequear, darnos cuenta si solo ha sido una información, encender el celular y irse a cocinar y hacer cosas y no poner atención, o decir, ya lo vi, mentir y decir, vaya, déme el diploma. Con la persona así no trabajamos, somos serios. El padre decía, vamos a tener un mínimo para chequear que usted realmente le ha puesto interés a este esfuerzo gratuito, pero que no es menos, si usted quiere, si le hubiéramos puesto precio a este curso, ¿cuánto habría dado usted? Bueno, si le ponemos tasa en la universidad, yo le aseguro que por lo menos 1,000 lempiras hubiera pagado, por lo menos, si somos honestos, ¿verdad? Ahora, no ese es el tema, estamos hablando de dar calidad, pero sensible a todos, al pobre y al que tiene más recursos. Bueno, gracias a todos por ese momento que hemos vivido, y Dios quiera que sea el fundamento de un proceso más bonito a nivel de dioses. Estás aquí
aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor.